días, compañeros. En el video de hoy hablaremos sobre la escolástica. Daremos una explicación breve sobre todos sus componentes. Esperemos sea de su agrado. Tiempo atrás, muchas escuelas filosóficas aportaron pensamientos profundos a la humanidad, una de las cuales es la escolástica. El término escolástica tiene dos significados. En primer lugar, denota el movimiento de reactivación de la enseñanza propiciado por Carlomagno, cuando a finales del siglo VIII instruyó al obispo de Fulda para que abriera escuelas episcopales y monacales. Los primeros promotores fueron Alcuino entre los francos y Rabano Mauro entre los germanos. La escolástica viene del latín schola, que significa escuela, y fue, en sus inicios, un movimiento restaurador de las escuelas. La segunda denotación del término escolástica se refiere a la filosofía, que se enseñaba en las mencionadas escuelas que eran cristianas. Los problemas de la escolástica eran dos: la universalidad y la relación entre la fe y la razón. La universalidad consiste más que nada en descifrar si nosotros existimos en verdad, si las especies de verdad existen en el universo, mientras que la relación entre fe y la razón, la fe, siempre ve como a Cristo el creador de todo, mientras que los filósofos creen más en la razón. Y ahora en nuestros días sigue existiendo esa batalla entre la Iglesia y la ciencia. Los problemas que acarreó la escolástica fueron estudiados y debatidos en base al conocimiento y el alma. Los problemas en los que más se concentró la escolástica fueron en los universales y en la relación de la fe y la razón. Del problema de los universales se han ocupado todos los filósofos, desde la antigüedad hasta nuestros días, pero fue la escolástica la que lo consideró como uno de sus cuestionamientos centrales. El problema de los universales se refiere a la forma en que existen o pueden existir los géneros o las especies. Se puede plantear en la siguiente forma: ¿los géneros y las especies existen en la realidad? Las principales soluciones a estos problemas son nominalismo, conceptualismo, realismo exagerado y realismo moderado. Todos los escolásticos estaban de acuerdo en la doctrina general de los universales. Dicha doctrina se resume en los siguientes puntos. 1. Universal significa algo común a muchos. En este sentido, todas las ideas son universales, puesto que expresan la esencia o las notas. 2. La idea se llama universal directo cuando se considera exclusivamente bajo el aspecto de su comprensión. 3. El universal directo comprende los 10 predicamentos o las categorías de Aristóteles. El realismo exagerado es una de las posiciones frente al problema de los universales que sostiene que estos en realidad existen. Como defensores relevantes de esta posición está Platón y Agustín de Hipona. En los tiempos de Platón no se presentó el problema en los términos en que se plantea en la Edad Media. Presentó su solución al afirmar que las ideas y las esencias existen realmente en ese sector que se llama el mundo inteligible. San Agustín, que en su madurez filosófica simpatizó con las teorías platónicas, también sostenía que las realidades inteligibles están separadas del mundo sensible, pero aclaró que tales realidades existen en la mente divina. El conocimiento y el ser. Tomás de Aquino siguió las teorías aristotélicas, por eso era conocido como el Aristóteles cristiano. Tomás de Aquino decía que habían dos clases de conocimientos, el de los sentidos y el de la razón. Decía que el conocimiento sensible eran los que de alguna manera están sustentados en la materia, y decía que el conocimiento intelectual eran los que caen sobre esencias o formas de la materia. Decía que el ser es un ser indefinible, porque su concepto tiene la comprensión mínima. Que el concepto del ser es analógico, porque de un ser a otro hay una gran variedad en su manera de ser. La filosofía escolástica adquirió su mejor formulación gracias a Tomás de Aquino. Él se ocupó de todos los problemas filosóficos y teológicos de su tiempo, pero en especial de 4: el conocimiento, el ser, Dios y el hombre. También se interesó por 2 problemas centrales de la escolástica, el de los universales
y la relación fe y razón. Hay dos clases de conocimiento, el de los sentidos y el de la razón, pero como todo conocimiento procede de la experiencia, entonces el sensible precede a la razón. El objeto del conocimiento sensible son las cualidades sensibles, mientras que el conocimiento intelectual recae sobre las esencias o formas abstraídas de la materia. En cuanto al ser, la teoría atomista parte de este postulado. El ser es totalmente indefinible, porque su concepto solamente tiene la comprensión más mínima. Para Tomás de Aquino, Dios es inmóvil y necesario. Por ello presentó 5 pruebas acerca de su existencia, las cuales llamó las 5 vías. La primera toma como premisa la existencia del movimiento o cambio. La segunda es la existencia de seres u objetos que son causados. La tercera parte de la contingencia de los seres en este mundo. La cuarta se basa en la existencia de diferentes grados de perfección. Y la quinta toma como premisa el orden del universo. En cambio, para él, el hombre lo definió como un compuesto sustancial de cuerpo y alma. El alma es el principio de animación y especificación. Es simple, inmaterial e incorruptible, mientras que para él el cuerpo es el principio de individuación. La razón y la fe fue uno de los problemas que necesariamente inquietó a todos los filósofos escolásticos. La razón y la fe son 2 fuentes de conocimiento de que se dispone el creyente cristiano. La primera lo capacita para captar realidades inteligibles. La segunda lo habilita para conocer los datos de la revelación. Lo especial de la fe es que se vale de la razón, pero auxiliada por el recurso sobrenatural de la gracia. Tomás de Aquino fue quien presentó la teoría del realismo moderado en su formulación completa. Por ello, dijo 3 afirmaciones básicas. La esencia real existe entre los individuos y es algo concreto y determinado. Cuando la esencia es concebida por el entendimiento, se convierte en una noción abstracta. El género y la especie resultan cuando mediante una reflexión se universaliza la noción abstracta concebida por el entendimiento. A todo esto, él llegó a una conclusión, en la cual los universales, considerados como las esencias de los individuos, existen en estos y en el entendimiento que los concibe, pero considerados en su aspecto de universalidad, como géneros y como especies, solamente existen en el entendimiento de manera formal, en las cosas reales y también en su fundamento para la existencia mental. Guillermo Ockham tomó una actitud crítica contra todos los sistemas establecidos en aquella época, proponiéndose como meta la total independencia de la filosofía y de la razón. Su posición era buscar autonomía de las 2 fuentes del conocimiento y limitación de la razón. Por ello, también estudió el problema de los universales y opinó que en realidad no hay problema, porque lo único que existe es lo singular o lo individual, y esto es lo único que llegamos a conocer con los sentidos o con un acto intuitivo del entendimiento. En la Edad Media abundaron los estudios que hoy llamamos semióticos, de manera especial los que se refieren a la sintaxis y a la semántica. Los estudios semánticos se refieren a las distintas modalidades de la significación, mientras que la sintaxis es la relación entre los propios signos. La sintaxis tiene 2 funciones básicas, la formación de expresiones y la transformación o derivación de expresiones. La sintaxis medieval es riquísima en el segundo aspecto, y algunas reglas que seguían era que todo lo que es compatible con el antecedente también es compatible con el consecuente. Todo lo que es incompatible con el consecuente también es incompatible con el antecedente. Y, de una proposición copulativa, la consecuencia es siempre buena a cualquiera de sus partes. Filosofía del lenguaje en la Edad Media. Cuando hablamos del lenguaje, lo entendemos como un sistema de signos empleados para la comunicación. Tiene como objetivo el estudio de los signos en general, pero también el estudio de los signos básicos que conforman el lenguaje o la comunicación humana. A la teoría general de los signos también se le llama semiótica. En un primer análisis del signo se descubren en 3 aspectos o elementos: el signo o aspecto material, el significado y el usuario del signo.
Las relaciones entre los tres elementos son el contenido de las tres partes o dimensiones de la semiótica: semántica, sintaxis, pragmática. También la semiótica nos enseña que al estudiar un lenguaje nos valemos de otro diferente. La sintaxis tiene dos funciones básicas: formación de expresiones y transformación o derivación de expresiones. La sintaxis medieval es riquísima en el segundo aspecto, a tal grado que la mayoría de las derivaciones que se manejan en la lógica matemática actual tienen su correspondiente medieval. Aquí les diré algunas reglas. 1. Todo lo que es compatible con el antecedente también es compatible con el consecuente. 2. Todo lo que es incompatible con el consecuente también es incompatible con el antecedente. Y 3. De una proporción copulativa, la consecuencia es siempre buena a cualquiera de sus partes. La filosofía escolástica, aunque no homogénea, sí está recorrida por un tema principal, que es la relación entre razón y fe, o dicho de otro modo, entre ratio y autoritas. Desde los primeros apologistas, pasando por la disputa entre dialécticos y antidialécticos, hasta la pretendida colaboración entre fe y razón que propone Tomás de Aquino y la polémica con los averroístas. La filosofía medieval se caracteriza por el enfrentamiento entre razón y la fe. Esto abre la vía al desarrollo de la filosofía moderna y su interés por el conocimiento y los criterios epistemológicos de su fundamentación, que ya no serán buscados en la revelación, sino en la razón humana. Gracias.